A continuación vamos a ver otra característica de las funciones que es el punto de corte con los ejes. Vamos a determinar cuál es la pareja ordenada que determina el corte con la función. Por ejemplo, esta función tiene unos cortes en el eje X que son este y este, son tres. Puede ser 1, 2, 3 o más en el eje X. En el eje Y siempre es 1. Si llega a haber más de 1, quiere decir que esa gráfica ni siquiera sería una función. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Tiene coordenadas menos 3,0. Este tiene coordenadas 1,0 y este tiene coordenadas 3,0. Los puntos de corte con el eje X son de la forma A, 0, donde A pues es un número real, que en este caso pues menos 3, el 1 y el 3. Entonces cortes con el eje X. Y en el eje, esa es la manera de hacerlo gráficamente, porque hay que también hacerlo analíticamente. Y el corte con el eje Y sería este, sería 0,1. Entonces los puntos de corte con el eje Y siempre son de la forma 0, B, digamos. 0, y un número. Eso sería hacerlo con esta gráfica de manera gráfica. Ahora, los puntos de corte de una función con el eje X, ¿cómo se calculan? Entonces nos dan la función y usted tiene que igualarla a 0. Cuando le iguala a 0, usted lo que hace es despejar la X. Y cuando despeje la X ya le da el punto de corte. Aquí está X. Cuando el valor de X despejado se coloca aquí y es de la forma A, 0. Bueno, entonces como vimos, entonces son los puntos de corte en esa función y los puntos de corte en el eje Y, ¿cómo son? Se calculan haciendo la función, quitamos X y colocamos 0 y despejamos Y. Al despejar Y nos da un valor y ese lo colocamos aquí y los cortes siempre son de la forma 0, y el valor que dio en Y, despejada la función. Eso es lo que vamos a hacer ahora con los ejemplos. Bueno, esto ya lo hicimos. Otra de las características, bueno, ya hemos visto dominio, rango, puntos de corte es el signo de la función. Solo vamos a hacer con la gráfica, no lo vamos a hacer analíticamente. Con la gráfica, ¿qué se va a observar? Si está por encima del eje X, la gráfica es positiva. De lo contrario, pues va a ser negativa. Esto se hace por intervalos, entonces aquí en el primer intervalo, desde menos 9 hasta menos 7, ¿qué es? Es negativa porque está por debajo. Del intervalo menos 7 hasta menos 3, mire cómo está por encima, la función es positiva. Perdón, es positiva, ahorita va a aparecer. Desde menos 7 hasta menos 3 es positiva. Seguimos. Desde menos 3 a 0, como está por debajo, es negativa. Seguimos. Otro intervalo, de 0 hasta el 4. Como está por encima la gráfica, es positiva. Y por último, de 4 a 6, como está por debajo, es negativo. De 4 a 6, de 4 a 6. Y bueno, aparece el que no hemos escrito. Entonces, si está por encima, es positiva. Si está por debajo del eje X, es negativa. Vamos a hacerlo analíticamente. Entonces, este ejemplo dice que halle los puntos de corte de la función f de x igual a x menos 6 sobre x menos 2. Como ya indiqué, se debe igualar la función a 0. Es decir, esto se iguala a 0. Es lo que está aquí escrito. Pero entonces, para que esto sea 0, la única manera es que el numerador sea 0. Siempre, cuando sea una función de este tipo, que haya numerador y denominador y necesitamos
hallar los valores para los cuales la función C0, se ve si el numerador se hace 0, no el denominador, porque eso no está definido. Entonces, siempre es el numerador. En este caso, x menos 6. O sea que lo que hacemos es hacer x menos 6 igual a 0. Para que x menos 6 sea igual a 0, la única forma es que este x sea 6, porque 6 menos 6 da 0. Aquí está. Luego el punto de corte con el eje x6, 6, el que nos dio, coma 0. Siempre es el número que nos dio, coma 0. Ahora con el eje y, como había indicado, se calcula el valor de la función para x igual a 0. Entonces aquí este igual a 0 se coloca 0 y también aquí 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 0 menos 6 dividido 0 menos 2. 0 menos 6 menos 6, 0 menos 2 y 6 dividido 2 da 3, menos entre menos más. Luego el punto de corte es de la forma 0, lo habíamos dicho, 0, b, pues, donde b es este 3. Es 0, y lo que nos dio f de 0. Ese sería entonces el corte con el eje y. No nos piden graficar, solo con ya los cortes. Este es otro de los ejercicios que están en el libro y de los cuales ustedes van a hacer uno. Entonces nosotros vamos a hacer el B, que dice que dibuja una función que cumpla las condiciones dadas en cada caso. Que el dominio es 0 infinito, o sea, los valores en X van a ser 0 infinito. Los puntos de corte van a ser 5, 0 con el eje X, 12, 0 y la función debe ser positiva, entonces tiene que estar por encima del eje Y. ¿Cuál sería esa función? Miren, puras líneas, pues aquí hubiéramos podido colocar también una línea así, de esta manera. Dice, el dominio es 0 infinito, entonces desde 0 hasta el infinito. Todo esto 0 hasta el infinito. Los puntos de corte son el 5, 0, ¿está? Y 12, 0. Entonces aquí tiene que cortar el eje X. Pero no pueden bajar, porque como dice que siempre es positiva, no puede pasar derecho esto hacia acá, hacia debajo del eje X. Por eso tocó hacer una gráfica así, hacia arriba. Listo, esa sería la función. Pueden haber más maneras de hacerla, pues este es uno. Vamos con la otra. Los puntos de corte con el eje X son menos 2, 0, con X, 1, 0, hay 3. Con el eje Y es 0, 2. Debe ser positiva, pero aquí en este pedazo. O sea que vamos a dibujar una función por encima del eje X en estos pedazos nomás. De menos 2 a 1 y de 3 a infinito. En los otros pedazos puede ser positiva o negativa como uno quiera. ¿Cómo va a quedar? Analicémoslo. Los puntos de corte son menos 2, 0. Aquí está. Menos 2, 0. 1, 0. 3, 0. Aquí está. El punto de corte con el eje Y es 0, 2. Mírenlo aquí. Y tiene que ser positiva de menos 2 a 1. De menos 2 a 1, miren. Es positiva, está por encima del eje Y. Y es de 3 a infinito. De 3 al infinito. Ay, del 3 al infinito. En este intervalo puede ser negativo, le hubiéramos podido ser positiva también. Pero lo que tiene que ser positivo es estos intervalos, menos 2, 1 a 3 infinito.
Determina los puntos de corte con los ejes y el signo de la función en las gráficas. Una de estas la van a hacer ustedes, creo que esta la voy a hacer yo. Puntos de corte con el eje X, solo es mirando. Entonces vamos a tener este y este. O sea, menos 2, 0, aquí es menos 1, menos 2, 0, 0, 0, aquí tenemos otro, y 5, 0, acá está. Puntos con el eje, corte con el eje Y, es el mismo con el X, mira, corta el eje Y en la misma parte, o sea, en 0, 0. Y nos falta el signo de la función. Entonces, es este pedazo, desde menos infinito hasta este punto menos 2, como esto sigue, entonces es negativo por ahí. En este pedazo hasta aquí y sigue hasta acá, está toda por encima del eje X, o sea que desde el 2 hasta el 5, es positivo. Y aquí en adelante, si hasta más infinito, pues es negativo. O sea, desde el 5 hasta el infinito es negativo, porque está por debajo del eje X. Eso sería todo.